Lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente el concepto que tú tenías sobre tu salud. Déjame decirte que todas las enfermedades de lo que sufras, tus síntomas, por ejemplo, una apnea de sueño, una celulitis, una gastritis, una cistitis, una enfermedad autoinmune, una migraña, todas las enfermedades, síntomas, solo tienen dos posibles causas reales. Y te apuesto a que ningún doctor te lo ha explicado de esta forma como yo te lo voy a explicar en los próximos minutos. Así que quédate hasta el final porque te voy a mostrar casos reales que he tenido en la experiencia clínica y te voy a decir cómo te podría ayudar si decides agendar una llamada conmigo. Mi nombre es Peter Álvarez y por más de 15 años he estudiado el cuerpo humano desde una perspectiva que pocos profesionales se atreven a explorar. Y déjame decirte algo que probablemente en el fondo de tu corazón ya sabes. Algo en el sistema de salud no está funcionando bien. Piénsalo bien, cada vez hay más enfermos, cada vez hay más medicamentos, cada vez hay más tipos de enfermedades. ¿No te parece raro? Si miras a tu alrededor, hay cada vez más diabetes, más obesidad, más enfermedades autoinmunes, más enfermedades raras, todo explotando. ¿Y cuál es la solución que te dan? Más pastillas, más tratamientos, más diagnósticos con nombres rarísimos que ni tú mismo puedes pronunciar. Pero nadie te está hablando de las causas reales. Así que déjame simplificarte la vida ahora mismo. Después de muchos años de experiencia clínica, de estudios y de mirar el ser humano y su salud desde una perspectiva holística, completa y no tan parcial como el sistema de salud actual, he llegado a esta siguiente conclusión. Todas las enfermedades tienen dos posibles causas reales. La primera es por intoxicación y la segunda por una emoción somatizada en tu cuerpo. Quédate conmigo que te voy a explicar las dos con ejemplos y casos reales. La primera causa es por intoxicación, pero ojo, yo no estoy hablando aquí de una intoxicación por veneno, por algo que cualitativamente es venenoso, no. Te estoy hablando de un envenenamiento por cantidad o exceso de alguna sustancia que en pequeñas dosis no sería veneno, pero en grandes cantidades se convierte en un tóxico. Es decir, hay intoxicación por sustancias que cualitativamente te intoxican, pero hay una intoxicación porque cuantitativamente te intoxican. Yo aquí te voy a hablar de ese tipo de intoxicación. Es lo que me he dado cuenta que el ser humano, cuando se intoxica por exceso de estas posibles cuatro fuentes que te voy a nombrar, es donde empiezan a ocurrir enfermedades, síntomas o padecimientos. La primera posible fuente de intoxicación es el exceso de comida. Definitivamente el ser humano no está diseñado para comer tanta cantidad de comida como la que estamos ingiriendo hoy en día. El cuerpo humano no está diseñado para comer tres comidas fuertes y dos snacks. Definitivamente vamos en contra de nuestro diseño biológico. Tenemos un estómago pequeño, del tamaño del puño de nuestra mano, como para estar ingiriendo tanta comida tantas veces al día. Ese exceso lo que hace es que empecemos a acumular en nuestro cuerpo y al no darle a nuestro cuerpo el tiempo para que se desintoxique naturalmente, obviamente empiezan a salir esos síntomas y esas enfermedades por tanto exceso de comida que en muchas ocasiones son alimentos ultraprocesados, o sea, cero densidad nutricional, y en otras ocasiones no son alimentos adecuados para el sistema digestivo del ser humano. La segunda posible fuente es el exceso de carbohidratos. Aquí ya no estoy hablando de exceso de comida, sino exceso de carbohidratos. Definitivamente el cuerpo humano no está diseñado para comer carbohidratos en grandes cantidades, sino en cantidades muy pequeñas. Hoy en día excedemos la cantidad de carbohidratos diaria que deberíamos ingerir por nuestro diseño biológico en 5, 6 y hasta 10 veces más.
Así que todos los carbohidratos, que son azúcares que terminan convirtiéndose en glucosa en nuestro cuerpo, nos producen inflamación y una toxicidad permanente en nuestro cuerpo. Muchas enfermedades hoy en día son básicamente por exceso de carbohidratos. La tercera posible fuente de intoxicación es los lácteos. Somos el único ser sobre la faz de la Tierra que se toma la leche de otro mamífero. Pienso yo que por negocio de algunos pocos, porque no tiene un sentido si el ser humano apenas deja de tomar la leche materna, que sí es apta para nuestra especie, dejamos de producir enzimas porque ya no vamos o no necesitamos ingerir más leche. Así que al dejar de producir esas enzimas, nuestro cuerpo sabe que nuestra siguiente etapa en nuestro crecimiento es comer sólidos, pero nos hemos enfrascado en tomar lácteos, en hacer muchos alimentos a base de esos lácteos de otro mamífero que obviamente tienen muchos antígenos que a nuestro cuerpo nos hace mal, es decir, nos intoxica. Y por eso hay muchas enfermedades hoy en día que tienen una base de intoxicación por lácteos de otro mamífero. Y la cuarta posible fuente de intoxicación y por consecuencia enfermedades es el agua. Sí, el exceso de agua en nuestro cuerpo nos produce una intoxicación y por ende varias enfermedades, algunas como migraña, celulitis, y la lista puede ser bastante larga para nuestro asombro. Pero hoy en día no estamos haciendo lo que nuestro cuerpo necesita, que es que si yo elimino líquidos, yo tengo que reponer líquidos, pero yo nunca elimino agua sola, así que no debería reponer agua sola. Y como eso es lo que estamos haciendo, el exceso de agua día tras día, mes tras mes, año tras año, nos está llevando a enfermedades que tienen una base de exceso de agua sola o pura en nuestro cuerpo. Ahora déjame darte varios ejemplos como para que entiendas qué tipos de enfermedades. Podría enumerarlas todas, pero no es la idea. Así que te voy a dar unas cuantas. Por ejemplo, para el tema del exceso de agua, la celulitis. La celulitis no es otra cosa que una retención de líquido. Pero cuando retenemos líquido, cuando sobre todo las mujeres, que a quienes más se les evidencia este síntoma o esta enfermedad, se le evidencia cuando empiezan a tomar tanta agua que el cuerpo no tiene la capacidad de eliminarla y lo que empieza es a retenerla. Así que la celulitis es el típico ejemplo de una enfermedad causada por el exceso de agua que produce toxicidad en nuestro cuerpo. Otro ejemplo que te puedo dar son las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes hoy en día tienen una base de intoxicación de lácteos y carbohidratos. Así que el exceso de lácteos y carbohidratos que hoy en día ingerimos, al pasar los meses y los años, llega un momento en que nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico ya no puede luchar solo contra eso y empieza a pedir ayuda, de forma que se expresa con una enfermedad autoinmune. Dependiendo dónde ataque esos antígenos que estamos ingresando a nuestro cuerpo de los lácteos o de los carbohidratos, pues le van a poner un nombre: artritis reumatoide, lupus, psoriasis, incluso la misma diabetes tipo 1, pero el nombre es porque se refiere al tipo de órgano que está atacando esos antígenos. Y no es que el cuerpo o el sistema inmunológico se volvió loco, no, está definitivamente defendiéndose, pero atacando los antígenos que como se depositan en una parte de nuestro cuerpo, obviamente ese nombre que le damos como enfermedad es para ubicarnos de que está atacando ese tipo de órgano o parte de nuestro cuerpo. Pero básicamente una enfermedad autoinmune tiene siempre una base de exceso de lácteos y exceso de carbohidratos. Otro ejemplo que te podría dar es un hígado graso. Un hígado graso es un exceso de comida que le hemos dado al cuerpo, inclusive en horarios nocturnos, que el hígado no tiene la capacidad o no le damos el tiempo para que haga sus funciones tanto diurnas como nocturnas. Y ahí empezamos también a intoxicarnos con tanta comida que el hígado no es capaz de procesar, ni de metabolizar, ni de desintoxicarnos.
Y por último te puedo hablar de muchas enfermedades como la rinitis, la apnea de sueño, muchas enfermedades que hoy en día atacan nuestro sistema respiratorio y las mucosas. Está básicamente de fondo un exceso de lácteos y carbohidratos. Nuestro cuerpo reacciona como de una forma alérgica, nuestro sistema inmune reacciona y esa alergia, algunas personas ni siquiera lo identifican como alergia, pero es una alergia que está el cuerpo respondiendo a ese exceso y lo que hay es una inflamación o una sobreproducción de mucosas y lo que produce, por ejemplo, una apnea de sueño, una rinitis y, bueno, muchas enfermedades que con soluciones bastante absurdas, por así decirlo, donde nada más atacan el síntoma, pero no revisan este tipo de excesos o causas reales que tiene, que le estamos dando al cuerpo hoy en día. La segunda posible causa que puede tener una enfermedad hoy en día es una emoción somatizada. Dedicándole muchos años al estudio de la bioneuroemoción o biodescodificación, bioemoción, hay diversos nombres que le podemos dar a este tema, pero va muchos años que llevo estudiando esto, me doy cuenta que las enfermedades también pueden ser ocasionadas por un pensamiento que genera una emoción que genera un sentimiento y que no es verbalizado, que no es hablado y que hace que me quede yo con ese sentimiento en mi cuerpo y se termina somatizando en una parte del cuerpo. Dependiendo del tipo de órgano que afecte nuestro cuerpo, ya hay indicios científicos de cuál es la emoción por la cual se somatizó esa parte de mi cuerpo. Eh, Esto no quiere decir que una enfermedad hoy en día sea solo por intoxicación o solo por una emoción somatizada. Puede haber una mezcla de ambas. Y te voy a dar algunos ejemplos de una emoción somatizada sola o un ejemplo de ambas, de intoxicación más emoción somatizada. Un ejemplo que te quiero traer de una enfermedad que es una emoción somatizada y hoy en día los médicos lo reconocen con mucha más frecuencia es la presión alta. La presión alta en muchas personas es totalmente emotiva. Van donde un médico especialista y les dice, no, tu presión alta es emotiva. Ya lo dicen hasta abiertamente los médicos. Pero desafortunadamente la solución para ello es enviar una pastilla para que la presión no se suba o se mantenga. Y pues ese es el síntoma, pero no es la causa. Si hay una causa emotiva, como dicen ellos, o emocional, pues la idea es buscar por qué esa emoción que genera un sentimiento somatizado en el cuerpo que no se verbalizó, ojo, es fundamental esto. No siempre porque yo tengo una emoción con un sentimiento voy a somatizar algo, obviamente algo que no me guste. No, tiene que cumplirse el hecho de que no lo verbalizo, no lo hablo, porque no me conviene, porque no me atrevo, porque no quiero, por cualquier motivo, pero sí o sí es condición necesaria que yo no verbalice, que yo no lo comente, no lo hable, sea con un familiar, sea con un terapeuta, no. El hecho es que me quedo con eso, me quedo guardado como con ese secreto, por así decirlo, y los termino somatizando. Entonces, la presión alta es en muchas personas hoy en día un tema totalmente emotivo y los mismos médicos cada vez más lo reconocen abiertamente. El problema es que no miran qué es la causa o cuál es la causa para solucionar ese conflicto emocional que le generó esa presión alta, sino que se quedan con el síntoma y no en buscar las causas reales. Otro ejemplo que te podría dar es el bruxismo. Han llegado a mí personas con bruxismo y el bruxismo es 100% emocional. Algo que no verbalizaron, que no se atrevieron a decir, dependiendo si eres hombre o mujer, cada emoción somatizada tiene como su origen o su posible origen, porque recuerden que no es lo que pasa, es como cada uno vive lo que pasa. Entonces, esa vivencia y esa película que nos hicimos en la cabeza es la que termina, si no lo verbalizo, a la persona que tenía que decírselo o a alguna otra persona confidente con la que me pueda desahogar, es cuando termino somatizando. El bruxismo es el típico caso de una enfermedad o un síntoma o un malestar que es netamente emocional.
pero normalmente se va a donde un odontólogo para que nos manden alguna protección de los dientes para cuando apretemos en la noche no dañar los dientes, pero estamos, como insisto, en atacando el síntoma, no mirando cuál es la causa de ese bruxismo. Y así te podría decir muchas enfermedades. Ahora te voy a traer a colación un caso que me pasó con un insomnio. Una chica de las que yo atendía tenía insomnio. La única forma de yo saber la causa real es haciendo una estrategia, que es lo que yo hago. Primero, hablemos del tema de intoxicación. Por ejemplo, esta chica con insomnio, sufría insomnio y era porque estaba comiendo muchas veces y sobre todo en horas muy altas de la noche. Entonces, no, el hígado siempre la despertaba en la madrugada y no podía volver a dormir. Entonces ahí había un tema de malos hábitos con exceso de comida, sobre todo nocturna. Cuando revertimos ese tipo de hábito, empezó a dormir bien. Y en el proceso nos dimos cuenta que había una parte alta que se debía a este tema de hábitos y exceso de comida. Pero en algún momento de su trabajo, que hubo un tema que la estresó, apareció otra vez el insomnio y ahí ya yo le dije, esto sí tiene que ser algo emocional. Y al revisarlo, la posible emoción que estaba somatizando, definitivamente había algo emocional. Era una mujer muy controladora y cuando se dormía, obviamente entregaba el control. O sea, nos entregamos el control porque estamos dormidos, pero al reaccionar en la madrugada porque se levantaba a orinar o por cualquier tema, la mente era consciente de que había entregado el control y se ponía otra vez en modo alerta. Entonces ahí, por ejemplo, había también un insomnio que tenía una parte emocional. Al ella empezar a trabajar ese tema de no ser tan controladora, ya ahí sí retomó el sueño completo y ya no le afectaba el estrés del trabajo. Entonces, por ejemplo, ese es un caso que tuve real de que una persona con insomnio se le trabajó tanto la parte de alimentación y de hábitos y se mejoró muchísimo. Es más, pensábamos que ya no tenía problemas de insomnio y cuando apareció el insomnio con esos hábitos y ese estilo de vida mejorado, ahí sabíamos que era un tema emocional. Entonces atacamos el tema emocional y definitivamente revertimos sus dos causas que tenía en este caso de que le ocasionaban el insomnio. Ok, hasta aquí a lo mejor te resonó lo que te dije, te parece interesante y te estarías preguntando, bueno, pero ¿y cómo sé yo cuáles son mis causas? Y bueno, aquí es donde entra la personalización. Cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo, así que cada persona tiene un entorno y un estilo de vida que la puede estar llevando o no a tener ese tipo de síntomas o enfermedades. Y como te decía anteriormente, ¿cómo descubrimos cuáles son las causas? Pues primero atacamos todo el tema de intoxicación y hábitos para saber que no sean esas las causas. Muchas veces, creo que hasta más, me atrevería a decir que más del 80% de los casos, cuando atacamos el tema de hábitos y de estilo de vida, el 80% de síntomas o enfermedades se revierten. Pero cuando no pasa eso, ese 20% restante, atacamos la parte emocional y nos damos cuenta cómo al definitivamente dar con la causa, si tú quitas la causa, quitas el problema, quitas la enfermedad. Entonces, ¿cuál sería tu causa? Bueno, hay una guía bien interesante desde la parte emocional que depende qué parte de tu cuerpo es donde tengas el dolor, la inflamación o la molestia o la enfermedad. Ya hay guías de posibles emociones somatizadas que puedes tener por tu forma de ser, tu personalidad, tu estilo de vida. Ahí lo que hacemos es mirar cuál es la posible contigo, se trabaja en terapia y ya se puede, obviamente, trabajar específicamente en lo que te está causando ese malestar, ese síntoma o esa enfermedad. Porque eso es lo importante. He visto muchas personas, muchas chicas que me dicen, yo llevo muchos años en terapia, pero ¿cuál es la causa? Y simplemente están yendo, pero porque sienten que hay algo y van a hablarlo, pero en la medida que no sepan exactamente cuál es la causa, de pronto van a estar dando muchas vueltas y no van a estar trabajando específicamente en lo que necesitan trabajar. El tema de bioemoción lo interesante es que cada órgano que esté afectado por una emoción somatizada, ya sabemos cuáles son las posibles causas o ya sabemos cuál es la causa, pero cada persona lo vive diferente. Entonces
Ahí empezamos a trabajar con la persona, valga la redundancia, de forma personalizada para que ella misma se dé cuenta qué es lo que detonó esa emoción que terminó somatizando y no verbalizando en ese órgano. Así que esa es como la tarea que nos tocaría a cada persona, es de poder descubrir cada causa. Si yo quito la causa, quito el problema. Si yo quito la causa, quito la enfermedad, el síntoma, el malestar. Y eso es lo que hoy en día lastimosamente no están trabajando los sistemas de salud de ninguna parte del mundo. Siempre se quedan con los síntomas. Tú llegas con una migraña y te dan una pastilla para el dolor de la migraña, pero no te están buscando el origen, la causa. No saben si esa migraña es por retención de líquido, que puede ser, o por un tema emocional, que también puede ser, o ambos, algo de ambos, que también puede ser. Entonces digamos que lo interesante que entiendas que si tú quieres realmente retomar tu salud, ser dueña, que tengas tú realmente la potestad de decir yo quiero vivir en salud, tú lo que tienes que hacer simplemente es agendar una llamada conmigo para yo explicarte cómo es que trabajamos. Aquí te he dado más o menos un pequeño bosquejo de cómo sería, pero ya en el caso específico tuyo, saber de qué es lo que estás padeciendo y cómo podemos revertir eso simplemente con saber cuáles son las causas de lo que te está afectando a ti. Así, 3, 5, 6 meses podemos estar hablando de revertir enfermedades, síntomas o cualquier malestar que tengas. Así que si esto resuena contigo, abajo en el link te dejo para que puedas agendar una llamada totalmente gratuita conmigo y poder mirar cómo te puedo ayudar. Te espero adentro. Chao.